Instalación final. En esta última entrada hablaremos de los materiales que se requieren y las partes que se necesitan para el armado de una computadora. Es muy fácil de realizar, solo que hay que tener orden, seguir los pasos correctamente para poder lograrlo sin fallas. Todos conocemos las computadoras y no se nos complicará entender el tema y el procedimiento a seguir. Primeramente necesitamos de herramienta para poder ensamblar nuestros componentes de la CPU, como la tarjeta madre, la fuente de poder y demás dispositivos que requieren de tornillos para su ensamble. La herramienta serían las siguientes: desarmadores planos y de cruz de diferentes medidas, cinchos de plástico, un destornillador, pulsera antiestática. Esas son las herramientas suficientes para poder armar un equipo de cómputo. Componentes que se requieren: un chasis, ya sea de media torre o el modelo que más agrade o requiera. Fuente de poder. Disco duro. Memoria RAM motherboard. Procesador ventilador para el disipador. Tarjeta de video, tarjeta de sonido, módem, unidades lectoras de CD-ROM o DVD y los cables para conectar los dispositivos a la motherboard, como lo son EIDE, SATA, FDD. Teniendo todos estos componentes y herramientas, ya podemos empezar con el ensamblado. Primeramente se debe hacer una revisión para comprobar que el chasis y la tarjeta madre están en buenas condiciones. Una vez hecho esto, se debe de asentar la tarjeta madre en el chasis y la debemos de ajustar con los tornillos, pero debemos de hacerlo con un desarmador con la punta del mismo tamaño del tornillo, para no barrerlos. Después de esto se debe de identificar el socket para poder introducir el procesador. Debemos de identificar cómo va el procesador para no doblar o dañar los pines. Ya asentado el procesador, bajaremos la palanca para asegurarlo. Después de esto se debe de conectar el cable del cooler a la tarjeta madre para que funcione y suministre de ventilación al procesador. Ya hecho este paso, proseguiremos a la introducción de la memoria RAM. Esta se debe de instalar en los bancos de memoria, identificando bien la posición correcta para no dañarla. Al introducirla al banco de memoria debemos de presionar con firmeza hasta que las dos palanquitas que se encuentran en los extremos de la memoria enganchen con las muescas. Una vez hechos estos pasos, deberemos de conectar los dispositivos a la tarjeta madre con los cables OID o SATA según la tarjeta madre. Empezaremos con el disco duro. Conectaremos un cable ID en el disco duro y el otro extremos al puerto ID primario. Después conectaremos la unidad con el mismo procedimiento que el disco, solo que usando otro cable ID y otro puerto ID, y con esto ya estaríamos a punto de terminar. El floppy ya no lo menciono porque ya casi no se utilizan, y ya no son muy comunes. Después proseguiremos con la conexión de los cables de alimentación hacia la tarjeta madre, y a los dispositivos como el disco duro, las unidades lectoras, y a los dispositivos como el disco duro, las unidades lectoras. Para el disco duro se conectará un cable Molex para que se le suministre corriente, al igual con la unidad lectora se le conectará un cable de alimentación llamado Molex. Para la tarjeta madre es un conector de 24 pines, y debemos de checar que quede bien conectado. Este es el principal, pues es el que surte de energía a la placa principal. Después de esto se conectan las tarjetas de video o de audio. Estas se conectan en los puertos PCI, donde deben de quedar bien asentadas para que funcionen bien y no se dañen. Una vez hecho esto, se hace una última revisión para ver si los cables están bien conectados y si están en la ubicación que les corresponden, al igual con las memorias, checar que estén bien colocadas. Esto es para que a la hora de conectar el CPU haya fallos o anomalías. Después de todo este proceso podemos cerrar el chasis y simplemente conectar el CPU al monitor para empezar a usarla. Gracias. Esperemos si les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal.